Cuando- Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a este 12º Congreso Argentino e Internacional de Teatro Comparado. Vamos a dar inicio a la mesa con el primer trabajo, la primera presentación a cargo de Martín Ferreira de Cefai Incuyo, con un trabajo que se titula Nuevos modos de funcionamiento de la grupalidad en el elenco Insomnia, Teatro de Sombras de Mendoza. Adelante, si necesitas compartir pantalla, nos decís. No, estoy bien, muchas gracias. Bien, Ok. bueno, arranco. Como ya expusieron, mi nombre es Martín Ferreira, y el título de la investigación que estoy llevando a cabo es los nuevos funcionamientos, nuevos modos de funcionamiento de la grupalidad en el elenco Insomnia Teatro de Sombras, Mendoza. Em, Arranco comentando, como siempre, un poco la situación, que cuando hablamos de grupalidades en Mendoza y específicamente en el Gran Mendoza, para no pecar de centralista, eh, siempre que nos referimos a este tipo de grupalidades, por lo general nos vamos a referir a grupos concertados o elencos concertados específicamente para una función, una obra en específico que va a suceder, va a estar en cartelera y continuamente va a morir después de sus realizaciones, después de un tiempo de funciones, no, nunca se sabe cuántas, 10, 15, 30, si tiene éxito, pero luego de esa obra, el elenco ya no perdura. Aún así, como hay elencos concertados efímeros, que se les conoce por general por el nombre del proyecto, ni siquiera por el nombre del elenco, también hay algunos otros elencos que se conocen por el nombre del director, más que otra cosa, un director por lo general o directora por lo general de renombre, que va cambiando el resto del elenco, pero sigue siendo el elenco de tal persona. Em, y de igual manera hay algunos grupos en el Gran Mendoza que sí perduran en el tiempo, son los menos por mucha diferencia. Son proyectos que por lo general ya llevan varios años y su existencia y perdurabilidad suele coincidir con un espacio en específico del elenco de la grupalidad. También en estos mismos elencos, ya concertados y establecidos, sigue habiendo rotaciones de personas. Tampoco es un elenco concertado y fijo que ha perdurado con la misma cantidad y nombres de integrantes durante todos esos años. Y además, para seguir dando el detalle del funcionamiento de las grupalidades en el Gran Mendoza, cabe aclarar que la mayoría de actores y actrices, intérpretes teatrales, debido a esta no cantidad de elencos perdurables, suele tener 6 proyectos a veces más, incluso 8 proyectos, lo que también dificulta mucho la posibilidad de la existencia de un elenco perdurable. Bien, esto un poco en cuanto al contexto en el que estamos hablando para hablar ahora sí específicamente del elenco Insomnio. Cuando hablamos de esta grupalidad de Insomnia, de Teatro de Sombras, justamente como su nombre lo indica, se especializa en el lenguaje del teatro de las sombras y su concepción como elenco comienza en el año 2001. Pero para entender este funcionamiento necesitamos irnos unos años antes en la cronología, porque este grupo nace, y así se define esta grupalidad, como primero que nada un grupo de amigues que se conocieron a partir del año 2007. Entre el año 2007 y 2014 se van conformando como grupalidad de amistad y luego, ya así más acercándonos al año 2019, se empiezan a conformar como elenco específicamente. Este elenco nace con 6 integrantes, luego hay una séptima persona que en realidad reemplaza a uno. Ya nos iremos a esta situación en específico más adelante, pero son 6 personas. En el año 2014, cuando se terminan de conocer toda la grupalidad como amistad, dos de las integrantes de este elenco
comienzan a explorar el teatro de sombras a partir de una charla de egresados de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, donde estaba el expositor Pablo Longo, que es un referente de teatro de sombras en Mendoza y a nivel nacional. Es el primero que trae el teatro de sombras a la provincia y es de los elencos más perdurables, que se llama Pájaro Negro. A partir de esa charla, estas dos integrantes empiezan a explorar en la facultad el teatro de sombras, sin tener ninguna materia en específico que lo aborde ni cerca. No, en la currícula de la facultad, de la carrera de la licenciatura y de profesorado de teatro, no existe el teatro de sombras, ni el teatro de animación, ni el teatro de objetos, ni títeres, ni nada que se le asome, pero sí hay cátedras que tienen sus posibilidades bastante abiertas. Entonces, en la cátedra de improvisación uno empezaron a explorar el teatro de sombras. Y así fue como fueron iniciándose en esta hermosa actividad del teatro de sombras. Así se va sumando una persona más al año siguiente para rendir un examen y ahí se va conformando de a poquito el elenco. eh, ya pasan a ser 5 personas y luego para el año 2016 llevan uno de esos trabajos con el que rindieron improvisación, con un trabajo que tenía mucha sombra, lo llevan a un ENET, que es un Encuentro Nacional de Estudiantes de Teatro, que ese año tenía sede en Bariloche, y llevan esta exposición, y ese es quizás el primer germen del elenco como grupalidad, pero todavía no se conforma ni con nombre de Insomnia, Teatro de Sombras, ni con una obra en específico, sino simplemente con un trabajo. Nos acercamos al año 2020, lo recordarán por la pandemia. Año febrero del 2020 se conforma realmente, sí, ya la grupalidad con 6 integrantes de Insomnia, Teatro de Sombras, para llevar a cabo ensayos de la obra Aún hay miedo, que surge como proyecto de titulación de una de las integrantes. Este examen, este proceso se ve trunco por la pandemia, que tiene que posponerse un año completo y toma de nuevo curso en el año 2021, donde se vuelven a ensayar ya de forma un poco distinta por las restricciones mismas de la pandemia, que ya no era una cuarentena tan estricta, pero sí una cuarentena con algunas, no cuarentena, pero sí ya había algunas restricciones, y quisiera que nos adentremos en un ensayo común de el año 2021 sobre esta obra. ¿Qué sucedía? Y primero una pregunta, ¿qué tiene que ver todo esto con el funcionamiento de la grupalidad profesional de un elenco? Mucho, para un grupo que se considera antes que nada grupo de amigues y luego un elenco de teatro. Así que ahora sí nos adentramos a un ensayo común en el año 2021. Si nos adentramos, primero tenemos que pensar en este contexto pandémico. Una de las integrantes tiene una casa grande, con un espacio grande y un quincho donde pueden ensayar, pero con un gran ventanal. Eso hace que tengan que ensayar de noche. Los micros, para volverse del resto de los integrantes, no pasa hasta tan tarde, entonces tienen que quedarse a dormir. Y esta casa cuenta con las posibilidades de distintos espacios para quedarse a dormir, para seguir pensando en cuidarnos, en no estar todos hacinados en un mismo espacio. Así que los ensayos comienzan a las 22 horas, donde termina la gente de llegar de trabajar, por lo general. Y digo que empieza ahí exactamente a las 22 horas con charlas, pensar en qué se va a cenar, pensar en qué podemos ir hablando mientras se cocina. Y luego de comer, de lavar los platos y todo eso, entre las 0 horas y la 1 de la madrugada, empieza el ensayo artístico. A la 1 de la mañana, dependiendo de los tiempos, dependiendo si el otro día hay una actividad muy importante muy temprano, pero por lo general de 1 de la mañana a 3, 4, 5 de la mañana, los días más largos, es el ensayo artístico. De ahí deriva su nombre Insomnia, ya que por lo menos 2 veces a la mañana casi no se dormía. La primera parte del ensayo, entonces, como ya dije, se usaba planificando parte del ensayo, recordando lo que se había dicho en la parte anterior, debatir ideas, propuestas, recursos y qué se quisiera hacer en la creación de escenas o de ensayos si la obra ya estaba terminada, dependiendo de la época en la que estamos hablando del ensayo. Y también se hablaba de la humanidad, de conversar sobre la otra persona, cómo estaba, su salud, familia,
y también no olvidemos que estamos en el año 2021 donde la salud era algo de recurrencia. Ahora, para ir un poco concluyendo, acá surge la intención del trabajo, del impacto que causan las otras personas cuando hablamos del funcionamiento de esta grupalidad. ¿Por qué llama tanto la atención y por qué recalco tanto la importancia de esta amistad? Este grupo busca específicamente la horizontalidad en todo, su dirección, su dramaturgia, todo es horizontal. Y cada vez que se hacen en desmontajes de estas obras, mañana se estrena su segunda obra, siempre se le preguntan, ¿y cómo se hace para dirigir horizontalmente? En comienzo de investigación, lo que se busca es tratar de sistematizar un poco cuáles son las formas de decisión de este mecanismo de horizontalidad para todas estas curiosidades que emergen todo el tiempo de las personas que preguntan cómo es horizontalmente trabajar en un grupo de 6 personas con amistad buscando un fin artístico. Con esto concluyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Fuiste más veloz que el cronómetro. Bien, como vieron, 10 minutos es muy poco tiempo para hacer como una síntesis, ¿no? Y cuesta después, sabemos que están las actas y ahí se pueden circular los trabajos y meterse más en profundidad si a alguno le interesa. Bien. Con la siguiente expositora, que es Laura Valeria Pozo, de la UBA y de la SEAM Juan Pedro Esnaola, con un trabajo que se titula Una desencantada pesadilla sangrienta, Macbeth. Hola, ¿qué tal? Adelante. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Yo soy siempre la que habla de Cocteau. Bueno, esta vez no voy a hablar de Cocteau, porque además soy eh, ecológica, razón por la cual Ahí está. comienzo de vuelta Bien. o vamos por ahí. Continúa, pues se Quedó pausó. grabado. Perfecto. No hay premios ni para los buenos, ni castigos para los malos, sino más bien premio para los peores que siguen sometiendo a los pueblos. Ionesco afirma en sus notas y contranotas, cito, Shakespeare ponía en duda la totalidad de la condición y del destino humano, fin de cita. Su relectura nace de una escena en la que Malcolm, heredero legítimo al que Macbeth le ha arrebatado la corona, se describe como un tirano, encarnación de todos los vicios y todos los defectos, para luego terminar confesando que ese retrato es falso, que es solo una puesta a prueba y que él por lo contrario será un rey justo. ¿Y si no fuese así y es su verdadero rostro el que cuando finge mentir está exhibiendo ante el auditorio? El dramaturgo romano cree que eso es lo que Shakespeare realmente piensa de todos los que aspiran a apropiarse del poder, y esta reversión dice entonces lo que un dramaturgo del teatro de regulación teocéntrico-monárquica debía callar. Según Sennett, esta versión radicaliza la historia original con una visión pesimista. Este hiper Macbeth protagoniza una mordaz y absurda tragicomedia en la que se realiza una lúcida reflexión sobre los mecanismos del poder, la corrupción del alma, lo absurdo de una violencia ilimitada que mancha con sangre al ambicioso depredador de insaciable sed de conquista y que condena a los pueblos y a su gente a la opresión de los tiranos de turno que se disputan ferozmente el mando con aquellos más sanguinarios aún que los que suceden. Este trabajo lo que va a tratar es de reflexionar sobre los procedimientos con los que esta micropoética se relaciona con otras micropoéticas en la que se inspira, pero también con los tiempos en los que esta historia vuelve a escribirse, principalmente desde los ángulos narrativo y semántico en ese orden. Como todo acontecimiento, el teatro es un acto situado en ciertas condiciones espaciotemporales. Macbeth es el fruto de la visión más oscura del corto, pero complejo siglo XX. Ahí está todo el análisis de las dos obras, casi por separado, que voy a omitir y que puedan leer en las actas. Vamos a compararlas un poco más. Macbeth está presente en la lectura de la que Macbeth realiza Cot.
a partir de un hallazgo. En sus crónicas reales, Shakespeare habla de un rey tirano, corrupto y criminal que es derrotado por un noble príncipe con buenas intenciones, pero que adquiere los rasgos de su antecesor con la llegada al poder y que a su vez es derrotado por otro joven lleno de buenos sentimientos al que se repite esta terrible metamorfosis. El desenlace elegido por Ionesco contradice al elegido por Shakespeare, aun cuando se desprenda de una escena original, hubiera sido impensable un final así del teatro isabelino. Si bien retoma casi textualmente las palabras de Malcolm que dirige a Macduff para poner a prueba su lealtad cuando éste lo fue a buscar para cabezar el levantamiento que proyecta contra Macbeth, es cierto también que no sabemos oficialmente si esos vicios son verdaderos. Ionesco pone estas palabras en boca de Malcolm para presentar una nueva repetición, la última de todas las que suceden y van estructurando esta obra, la de la ascensión al trono de un nuevo tirano, peor aún que el precedente. Su discurso nos hace recordar a otro personaje teatral, al Père Ubu, aquel que convertido gracias a una grotesca revuelta en rey de Polonia, lleva a cabo impunemente mucho de lo que Malcolm anuncia para su reinado, como cortar las cabezas de los nobles para usurpar luego sus tierras, algo que de hecho ya había hecho en esta misma obra Duncan con respecto a los bienes de Glamis y Candor al comienzo de ella. Mientras las obras de Shakespeare son profundamente ancilares, como todo teatro que debe sostener la cosmovisión que impone los poderes políticos y religiosos de su tiempo, porque el desenlace de las mismas, tanto tragedias como comedias, consiste en el regreso del caos y la restitución del status quo, Macbeth, solo confirma una certeza. Es imposible restaurar el orden cósmico porque este ya estaba roto. El caos se ha apoderado del cosmos y es imposible restaurarlo, con gobernantes cada vez más execrables y ante la impasible ingenuidad de los hombres mariposa. El poder encumbrado por el crimen corrompe todo lo que toca. Esta no es, sin embargo, para Cott la gran tragedia de la ambición por el poder, sino que hay un solo tema que desarrolla, el asesinato, la verdadera obsesión de sus personajes. El de Macbeth es un mundo inundado de sangre, en el que nadan las víctimas sus asesinos. Mientras en Ricardo III la historia del crimen es el del gran mecanismo, en Macbeth se trata de, cito, una pesadilla que nos paraliza y horroriza, donde el asesinato se vuelve, cito, una decisión, una elección y una obligación. Fin de cita. Cometido el crimen, se pierde el miedo y en su lugar surge la necesidad de matar y seguir matando. Y en esto constituye su pesadilla. Paradójicamente, cuando desea que la pesadilla llegue a su fin, con el renacimiento de un nuevo mundo, sin más muertes ni muertos que regresen, se hunde cada vez más en ella, porque, cito, la muerte no cambia nada, no puede cambiar nada, es igual de absurda que la vida. Fin de cita. Ante ello, Macbeth pierde el miedo y se acepta ante la certeza de que cualquier elección que pudiera tomar se vuelve absurda, como el mundo. Sin embargo, hay en la obra de Shakespeare una buena intención en la acción de matar a un rey ilegítimo, porque se comete un asesinato para restituir la armonía del mundo, recomponer aquello que se había roto. Macbeth, en cambio, le quita al poder toda máscara de bondad. Ningún rey legítimo no es bueno, porque el poder absoluto corrompe necesariamente a todo aquel que lo ejerce. No solo el tirano Macbeth, sino también Duncan o Malcolm, incluso Banquo, están hasta las manos ensangrentadas. No hay alteración del orden cósmico, nada altera el microcosmo de los asesinos, Otervan Atachakos, nada altera el sueño de Macbeth. Según su autor, esta obra es un, cito, melodrama más o menos cómico. La conclusión de este texto, si es que tiene alguna, es que todo dictador es paranoico, bien como todos aquellos que se dejan conducir por la ambición política. Fin de cita. Ya había afirmado Ionesco que entre Jarry y Shakespeare, su mapa se encontraba más cerca de Bourgeois que del tirano escocés cuya historia parodia, pero también de la ópera prima del primer patafísico, más del primer patafísico. Ambas obras presentan en escena la perversión del poder y cómo se encadenan los hechos de violencia sin que se pueda detenerlos, pero no bajo la forma de una tragedia, sino como un paso de comedia burlona. Contrariamente a Macbeth, quien representa el arquetipo de la ambición desmedida, a la que todo medio, incluso el asesinato, deviene lícito para obtener el fin deseado, al que el dramaturgo sibelino ha pintado con trazas grandilocuentes, elevándolo a una grandeza épica y legendaria, tanto Macbeth, como Ubu, son unos bufones disfrazados de jefes de Estado. Y hay toda una ley de escenas que voy a pasar. Mientras Ubu sur la Butte es una adaptación de Bourgeois
para ser llevado al teatro de marionetas, Cole considera a Macbeth, WT, el más cruel de los teatros de marionetas. Un Macbeth para el siglo XX. En el nuevo teatro de 1947-1970, Marco de Merinis establece puntos de contacto entre estas nuevas expresiones escénicas y las vanguardias históricas. Mientras estas últimas representaban un enfrentamiento con las instituciones, las primeras, por estar institucionalizadas, deben ser consideradas no como nueva vanguardia, sino mejor como una nueva instancia en el proceso de modernización del arte. Sin embargo, algo que comparten con artistas como Artaud es una visión negativa de los tiempos presentes, acentuada por la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y la toma de conciencia de su horror. En esta posvanguardia, término que entonces se vuelve lícito adjudicarles, no hay lugar para la idea de futuridad que sostenían algunos movimientos como el futurismo por su amor por las máquinas, ¿sí?, o el advenimiento del hombre nuevo. Lo que se vive es, en cambio, una experiencia de un mundo moderno en disolución. Frente a cualquier optimismo que confiaba en la llegada de un porvenir mejor, las posvanguardias nos muestran una realidad sumida en el dolor y la soledad, la violencia y la destrucción. Según afirma Ali Matahan, Macbeth, WT, va contra todo el optimismo político imperante de su tiempo al cambiar el final. Cito, subvierte el campo semántico shakespeariano. Fin de cita. La aparición del cazador de mariposas funciona como una redundancia pedagógica para remarcar la visión pesimista del autor, que se expresa en su tesis sobre el poder. Por la caída de los grandes discursos de la modernidad, el mundo de las posvanguardias es heterogéneo. Puede ser dominado en el campo de la acción humana, pero también predecible en lo que corresponde al misterio. Con él llegan las distotalizaciones y las micropolíticas. Con ellas el abandonamiento de las micropoéticas propias de cada artista, se dificulta el poder hablar sobre una archipoética que las contemple en su conjunto. Frente a la divergencia de las diferentes poéticas de contraposición, algunos críticos, como Brunner, hablan de teatros del absurdo, en plural, para conservar la absurdidad semántica en común, a pesar de la diversidad de las poéticas que las abordan. Y a modo de conclusión, perdida su ancillaridad con el advenimiento del drama moderno, el teatro quiere otra función, y es la de permitirnos observar y comprender la realidad profunda, degradada y desconfiable, de este mundo que se desintegra, donde se ha perdido toda esperanza. Sirve también como testimonio de su tiempo, sematización formal de un tiempo histórico. El artista toma entonces un rol político, ahora es el revelador de una realidad sociohistórica y metafísica. A través de sus obras permite acceder a una experiencia y el conocimiento revelador acerca de la negatividad del tiempo presente. La innovación que produce esta reescritura de un clásico del mundo moderno es la de integrar un argumento de una obra precedente en este nuevo contexto para, a través de recursos como las anacronías, actualizar el mensaje del texto original para los tiempos en los que se elabora. Mientras Jagger remarca lo absurdo en el carácter del tirano, Ionesco lo traslada a la situación que representa en escena. Si la política es un juego de masacres entre personajes igualmente nefastos, donde los vencedores son más crueles y sanguinarios que los anteriores, de luchas que carecen de sentido para los pueblos oprimidos por el tirano de turno, porque la paz y la concordia que les garanticen el bienestar nunca llegarán. La lectura de la crónica El coronel Gaddafi o Macbeth de Ionesco, la caída anunciada de un tirano en Radio France, a través de la cual se vinculan ambos personajes, el de nuestra historia contemporánea y el de la ficción dramática que leímos, demuestra que esta obra teatral tiene aún mucho que decir sobre los tiempos presentes. Muchísimas gracias. Buenísimo. Gracias, Laura. Sí, no, me falta aplaudirnos también. Bueno, gracias. Continuamos entonces con el siguiente trabajo. La siguiente expositora es Maravillas Moreno Amor, de la Universidad de Murcia, que va a presentar un trabajo que se titula Las formas de la memoria en los hijos exiliados, un teatro de Marusia Vilalta, 1932-2014. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos los organizadores del Congreso por permitirme estar aquí y a todos los que nos están escuchando. En esta comunicación pondré el foco en el lugar que ocupa la memoria en la literatura de la segunda generación del exilio republicano a partir del caso de la dramaturga hispano-mexicana Marusa Vilalta. Para ello me detengo en dos preguntas fundamentales sobre la perspectiva generacional en el campo mnemónico del exilio. La primera se refiere a la dimensión de la experiencia y a la casi ausencia de recuerdo y las formas en que las segundas generaciones y singularmente la del exilio republicano en México son situadas en el marco de los sucesos dolorosos y traumáticos del pasado reciente.
La segunda, por su parte, afronta el interrogante sobre las formas de representar esa experiencia sin recuerdo y los dilemas en torno a la dimensión simbólica de sus producciones artístico-onémicas, que se traducen en una proyección mediada y multidireccional en el teatro de Marusa Vilalta. La situación liminal y marginal de esta generación los dirige a una tendencia a la universalidad, como pretendo que mostrar en esta comunicación, que posibilitará una revisión de su literatura de los parámetros de la memoria multidireccional, que amplían el paradigma postmemorialístico habitual y permiten una lectura de la literatura de los hispano-mexicanos en términos mnemónicos, en la medida en que a menudo se ha negado la voluntad anémica de algunos de sus textos, como ha ocurrido con la obra de Marusa Vilalta, por una supuesta ausencia de referencias explícitas al exilio, a la guerra civil o incluso a la dictadura franquista. Bueno, como decía, pese a los planteamientos conmemorialísticos de autoras como Marianne Hirst o Sarlo, ya clásicos en los estudios de la memoria y que indican que los ejercicios mnemónicos de las segundas generaciones están mediados por la recreación, la imaginación y la proyección, algunos autores han señalado distintos condicionantes en el caso de los niños de la guerra, de la segunda generación del exilio republicano, que han venido a poner en tela de juicio su valor mnemónico, basándose, como les decía, en esa supuesta ausencia de interés explícito, pero además en el criterio de discernimiento entre lo que consideran testigos y, por tanto, víctimas directas de lo que no lo son. Así se han indicado que, bueno, que en el caso concreto de aquellos que sufrieron los hechos en edad infantil, cuya conciencia del suceso es cuestionable en términos biológicos y aunque sí sufrieron las consecuencias directamente, han recibido la retórica mnemónica del suceso en forma de representación mediada, surgen dudas sobre si se puede o no hablar del trauma en experiencia propia o heredada, de memoria o de recreación. En este sentido, y para el caso concreto de la narrativa de los hijos de la dictadura argentina, Teresa Basile se interrogaba sobre el espesor de su memoria en la producción de sus representaciones mnemónicas. Estos hijos e hijas, como la mayoría de los de la Guerra Civil Española y del exilio republicano, no han sido, o no solo han sido, podríamos decir, víctimas indirectas o testigos de los testigos, sino que además sufrieron sus consecuencias en edad temprana. Salvando cortas distancias, en ambos casos estos niños han sido testigos y sufrieron de forma directa las consecuencias de las prácticas dictatoriales. Propone así Basile la coexistencia en estos casos de una doble memoria en cuya liminalidad se producen sus representaciones testimoniales. Por una parte, la memoria de su experiencia directa, aunque infantil y borrosa, y por otra, la del proyecto democrático de sus padres que han heredado y sobre el que asumen diferentes grados de distanciamiento o de compromiso. También María Florencia Basso se refiere a esta memoria dual para los hijos de las víctimas de la dictadura argentina. Abro cita. Se podrían decir que los hijos e hijas tienen dos tipos de memoria traumática con las que lidiar. Aquellas más íntimas del recuerdo traumático vivido desde la infancia y aquella que corresponde a las memorias dolorosas de los adultos que fueron transmitidas en el seno familiar. Fin de cita. Del mismo modo, igual que sucedía con la generación de los hijos exiliados en México, para el caso argentino, la generación Argenmex, por ejemplo, pues se da en el caso de los hijos republicanos exiliados la construcción de una identidad liminal o fronteriza entre lo español y el país al que se exiliaron, en este caso en concreto México, que les ha granjeado el nombre en este caso de los hispano-mexicanos. Están a medio camino de todo, entre los recuerdos y la creación imaginativa, entre la realidad y la ilusión, entre México y España. Todo en ellos es fronterizo y es confuso, y por ello Francisco de la Maza escogió para ellos el término procedente del náhuatl, Nepantla, para definir a esta generación, que vendría a significar algo así como en medio, en tierra del medio. Angelina Muñiz Uberman, la más joven de esta generación, lo expone lúcidamente. Si a estas alturas no lo hemos resuelto ya no lo resolveremos. Somos así, ambiguos, indefinidos, ¿no? Fin de cita. Esta ambigüedad instiga en esta generación el sentimiento de poder haber sido otro y fomenta al mismo tiempo cierta empatía como politismo, cierta afiliación con contextos diversos, de sentirse vecino de todos los que han sufrido semejante destino. Sin poder obviar las dificultades específicas que produce la transmisión de la memoria, el análisis de la inscripción mnemónica en sus textualizaciones es problemático y es sinuoso, como les decía, en tanto que está fundada en la recreación y no tanto en el recuerdo. Así lo sentenciaba Massaoud en la cita que tienen en pantalla y que no leo por limitaciones de tiempo. Por
ello, cabría indicar que el carácter lacunar y fragmentario que opera en su recuerdo está además, se suma a él esta inmadurez propia del momento en el que se produjo la experiencia y que otorga a su memoria una especificidad necesariamente vicaria y subjetiva. De hecho, en la mayoría de las obras de estos autores, el exilio y sus causas rara vez aparecen como tema explícito. Así lo expone Tomás Segovia, uno de sus miembros. Indica en la cita que tiene en la pantalla que casi todos los escritores de su generación asumen el exilio en el sentido no solo de que hablan bastante de él, sino que piensan, me parece, que de alguna manera los define. No es tanto un tema como una condición, como un fatum. De hecho, Eduardo Mateo Gambarte ve en estos autores un singular paso del compromiso político al compromiso moral, a la universalización del problema. Esta tendencia es en realidad característica del proceso de desubicación que sufren las segundas generaciones en la medida en que la posmemoria conduce a la identificación con el sufrimiento de otros y es también la base de la configuración de una identidad étnica transnacional. Así, para Mateo Gambarte, ese perfume de cosmopolitismo, ese aire de reconciliación universal que todo exilio exhala, instiga en ello la necesidad de resolver dicha ambigüedad instalándose en ese terreno de nadie que es la universalidad. En los ejercicios mnemónicos de prácticamente todos los autores de esta segunda generación republicana, es rastreable una aspiración a lo universal, que desde mi punto de vista está totalmente vinculada a esa identidad múltiple, híbrida y versátil que provoca el exilio. Así también lo dejan intuir los testimonios de sus miembros, como este procedente de una carta del hispano-mexicano Miret al investigador Eduardo Mateo Gambarte, en el que dice, inicio cita, yo creo que el exilio es una condición que se convierte en privilegio de universalidad. Lo que yo siento está construido en términos universales, que es válido para cualquier sitio. También Angelina Muñiz Uberman lo expone, abro cita, sería interesante analizar el testimonio de nuestra generación, porque todos, creo yo, hemos procurado usar un lenguaje más universal que pueda funcionar en cualquier parte. Fin de cita. El exilio imprime en ellos un no sentirse de ninguna parte y de todas al mismo tiempo, por lo que en su escritura es rastreable una huida de localismos y de especificaciones espaciotemporales en pos de esa universalidad de la que se sienten partícipes. Así comprendida, la obra de muchos de estos autores supera una visión de la huella mnemónica excesivamente rayana en la historia y que prima en cambio la proyección hacia otras memorias. En este sentido, las singularidades que caracterizan intrínsecamente a la producción literaria de la segunda generación potencian el valor dialéctico sobre la concreción histórica y favorecen la apertura de la presencia mnemónica hacia la multidireccionalidad de la memoria que proponía Michael Rothberg. El concepto de memoria multidireccional, acuñado por Rothberg, presta atención a los trasvases, préstamos y proyecciones entre diversas memorias colectivas y sus articulaciones. Así comprendidos, además, los ejercicios de memoria en torno a un conflicto o trauma pueden servir también de vehículo, para conmemorar compensatoriamente otras memorias en otros contextos, en otros tiempos. Desde esta perspectiva, en buena parte de los textos literarios del grupo hispano-mexicano proliferan discursos de la memoria basados en una lógica productiva y no competitiva, que conduce más a la solidaridad que a la apropiación o a la competencia. El análisis de esta evocación, que apela a múltiples contextos y circunstancias, en el teatro de Marusa Vilalta, constituye una de las formas más productivas de acercarse a su dramaturgia. En su concepción, el teatro ha de dar cuenta de la capacidad de los sujetos para crear redes comunicativas basadas en la filosofía humanista, la ética y el compromiso con la sociedad. Desde mi punto de vista, y ahí radica mi decisión de situar el humanismo en una de las esferas de la huella mnemónica exílica en su teatro, este compromiso adquirido por la dramaturga con la sociedad parte de aquel que ella refería haber heredado de la lucha política de sus padres e imprime en su obra una serie de condicionantes que podrían jalonar ese rechazo de localismos y concreciones espaciotemporales del teatro vilaltiano, como por ejemplo el sentimiento de extranjería ante la imposibilidad de sentirse plenamente mexicana ni española, que empujaba a Vilalta a identificarse como una apátrida durante una gran parte de su vida. La vaguedad o la total ausencia de recuerdos que forzaba una memoria mediada y transmitida, el alto grado del componente ético que reciben como herencia sagrada, y cito textualmente de Mateo Gambarte, para con todos los que han sufrido semejante destino, o la necesidad de interpelar a un lector espectador natural, diferente al español, que forzaba a extender esas denuncias y las referencias, entre otros factores.
A mi juicio, el trauma del exilio imprime en su teatro una perspectiva dislocada y al mismo tiempo la naturaleza disruptiva de dicho dislocamiento posibilita forjar una estructura narrativa en que la abstracción se erige como una fuente de arraigo. De este modo, la original forma de memoria que los críticos han identificado en su tendencia a deslocalizaciones y a exposiciones múltiples, multidireccionales, así como en su aspiración a ese universalismo, no consiste en un mero anhelo de interpretar una victimización mortal de la condición de desterrados o desarraigados, sino por el contrario, de reivindicar el continente de una memoria de los ideales humanistas abandonados forzosamente y que claman por un nuevo tipo de solidaridad. En este sentido, la vocación humanista que Vilalta describe como el eje de su teatro deviene necesariamente en una lectura multidireccional o universalista en la medida en que nace de una preocupación por las circunstancias humanas compartidas más allá de las circunscripciones geográficas. Para ello, cuando decide emprender ejercicios mnemónicos de memoria histórica, como ella misma reconoce en Un país feliz, por ejemplo, le da alcance universal. Bueno, podría traerles numerosos ejemplos de su teatro al respecto, pero simplemente voy a señalarles uno para concluir, por falta Ok, de tiempo, por supuesto, como este, el que tienen en pantalla, Esta noche juntos amándonos tanto. En este fragmento, la dramaturga parece estar teatralizando un acontecimiento histórico, el asesinato a manos de la Brigada Político-Social franquista del estudiante de Derecho Enrique Ruano, que causó un gran impacto internacional. La policía dijo que en realidad había sido un suicidio, apuntó a un suicidio, pero la opinión pública apuntó a un asesinato por parte de la policía. La arrojaron por la ventana. En el fragmento que tiene en la pantalla, los dos protagonistas de la obra parecen leer una noticia de idénticas características, ¿no? Pero al no dar nombre a este estudiante, Malusa Vilalta en realidad conmemora transnacionalmente la existencia de olas de represión estudiantil que llegaban a todo el mundo occidental y que no solamente interpelarían a su público, ¿no? Como el mayo del 68 francés, las movilizaciones de estudiantes de la primavera de Praga y sobre todo las más cercanas a ella, la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas de Ciudad de México o incluso otras que tendrían lugar después como la masacre del Jueves de Corpus, también en la Ciudad de México. Y sin más, bien. muchísimas gracias Sí, por su atención. gracias. Bueno, gracias y aplausos, aplausos. Gracias, perdón la velocidad en la que tenemos que ir. De hecho, bueno, ahora me van a tener que correrme a mí, ¿sí? Porque continúo yo con un trabajo que se llama Esculpir a Lola Mora, que forma parte de un filocid que dirige la doctora Jimena Trombetta y que se titula Las mujeres históricas y los vínculos con el poder en las construcciones escénicas. Voy a compartir pantalla, me voy a poner ya mismo me dicen si se ve bien. Eh, la idea es un poco hablar de Lola Mora y de tres representaciones escénicas en donde se toma su figura y tratando de analizar el cuerpo desde una perspectiva afectiva, ¿no? Pensando que las emociones que expresan los cuerpos, en esas emociones se puede inferir algún posicionamiento político en el ámbito patriarcal y heteronormativo de principios del siglo pasado, entendiendo, como afirma Ahmed, que es la perspectiva que tomamos, que cito, las emociones nos muestran cómo el poder moldea la superficie misma de los cuerpos y de los mundos también. Entonces vamos a hablar un poquito de la figura de Lola Mora, que fue representada acá a través de tres obras, que son las que voy a tomar. Una es Elegía a Lola Mora, la otra es Lola Mora, un ángel audaz, y finalmente la obra Nereides, que es una obra más de danza. Nos interesa analizar cómo se representan las tensiones que produjo la irrupción y posicionamiento de Lola Mora como una artista mujer en un mundo preponderantemente masculino, así como observar qué vínculos mantuvo con distintos hombres poderosos en un contexto en el que las mujeres estaban mayormente recluidas en quehaceres domésticos y solo podían realizar algunas actividades manuales relacionadas con el arte. Tal como sostiene Julia Ariza, cito, el aprendizaje de una actividad artística era para las mujeres solteras algo así como la incorporación de valor agregado a su entidad primera de niñas casaderas, cierro la cita. Se refiere esta autora a los numerosos manuales de conducta en los que se mencionaba la conveniencia de esas habilidades mientras no interfirieran en las responsabilidades del hogar. Lola Mora
Como artista sobrepasó ese lugar destinado al género femenino, tanto en los aspectos que se refieren a la construcción de una familia, que estuvo casada un tiempo con un hombre bastante menor y no tuvo hijos, como al haber desarrollado una carrera artística y profesional exitosa. Dolores Moravega nace en Tucumán, aunque hay algunos textos que señalan su nacimiento en Salta, la misma provincia de Nicolás Avellaneda, que fue padrino del artista, y comienza su formación de pintura con Santiago Falpucci, un conocido retratista, participando en una exposición realizada por la Sociedad de Beneficencia de Tucumán, que es como un espacio constituido por las mujeres de la elite tucumana. Allí expone una obra compuesta por una serie de 25 retratos de gobernadores que la provincia adquiere en su totalidad y que actualmente es conocida como la Galería de los Gobernadores. Con esto quiero decir que respecto a sus compañeras, Celia Terán señala eh, que, perdón, en este caso, abro cita, en este caso, en lugar de los paisajes o escenas románticas que constituían el argumento de los cuadros presentados por las otras niñas a la exposición de beneficencia, Lola había elegido una temática más laboriosa y comprometida. Lola Mora tiene un paso por Buenos Aires en su estudio, en el que no se vincula con otras mujeres, y después continúa hacia Europa gracias a una beca para seguir con su formación. Es considerada la primer mujer escultora argentina, al aparecer como la única artista activa en periodo de 3 siglos, a pesar de que existían contemporáneamente otras artistas. Georgina Glusman, en una investigación del 2012, señala que la figura de Lola Mora cumple una multiplicidad de roles que es a la vez de artista pionera. Y cito, es una víctima de los cambios políticos de las primeras décadas del siglo XX, una criatura fuertemente sexualizada y una auténtica patriota. Cierro la cita. Y de acuerdo a esta misma investigadora que recorre algunas biografías, dice que su trabajo estuvo envuelto por el escándalo que suscitó la fuente de las Nereidas al ser censurada por la desnudez de sus figuras. La obra iba a ser emplazada frente a la Casa de Gobierno de la Catedral en Plaza de Mayo, terminó en la Costanera Sur, en la ciudad de Buenos Aires, debido a las denuncias y las presiones ejercidas por grupos más conservadores. Si bien hay escasos testimonios al respecto. Y voy a citar algo en relación a la fuente que dice, abro cita, la polémica despertada por esta obra constituye un lugar común en las historias del arte de nuestro país. Las críticas habrían enfatizado el género del artista, tildándola de inmoral, pero existen escasas pruebas documentales de este cuestionamiento y por los testimonios conservados se trató de grupos aislados. La prensa periódica recibió elogiosamente la obra. La fuente se destaca hermosa, imponente, con su nívea blancura. Traigo justamente la imagen de la fuente de las Nereidas porque muchas veces se reconoce a esta artista, a Lola Mora y a la fuente como la fuente de Lola Mora, como es una obra emblemática del artista. Su vida está atravesada por muchos mitos y además de ser ahijada de Nicolás Avellaneda, era favorita de Roca, que entonces era presidente de la Nación. Gracias a ese vínculo consiguió muchos de los encargos de sus obras escultóricas. Respecto a otras informaciones, su biografía también existe una ausencia importante de documentación, fundamentalmente debido a que después de su muerte la familia quemó sus cartas y escritos personales. Otro de los mitos en relación a Lola Mora es que cuando iban trasladando sus cenizas a su ciudad natal, se abrió la urna con las cenizas y se volaron. Sin embargo, posteriormente al supuesto escándalo por la instalación de la fuente, de las Nereidas, que lo ubica como foco de atención, se produce un acercamiento de grupos feministas al artista. De acuerdo a la investigación de Glusman, en una viñeta a la revista Caras y Caretas de la época hay una caricatura que se burla de las esculturas que habían sido encargadas en ocasión de los festejos del centenario y se hace referencia a las figuras femeninas ridiculizando a la mujer con poder. ¿Sí? Hay una cita que dice, el vestido singular que usa cuando va a esculpir no hace sino comprobar que es mujer para sentir y hombre para ejecutar. Traigo esto porque justamente las obras que analizo toman la figura de Lola Mora y se centran bastante en lo que fue la fuente.
esta es la inauguración de la fuente para ver cómo Lola Mora en la inauguración está rodeada de hombres, ¿no? De figuras masculinas. Bien, tenemos Mora, un ángel audaz. Esta pieza que interpreta María Marchi se centra en el último periodo del artista, en el periodo de la vejez. Se estrena en Buenos Aires en el 2023, dirigida por Leandra Rodríguez, interpretado por María Marchi, con dramaturgia de Carlos Vitorello. Y pone en escena, en diálogo, a Lola Mora con dos personajes masculinos, quien fuera su marido y un amigo con quien reflexiona. La directora se pregunta en un momento sobre el modo en que desvalorizamos a personas ancianas que tiempo atrás fueron luceros e hicieron grandes innovaciones en el arte. Pero también trae a la figura de Lola Mora en la vejez, pensando si perdonará su entorno social esta desfachatez. Entonces la valentía que propone en la obra respecto a Lola Mora, que eligió catapultarse hacia su deseo, surge por oposición a una construcción corporal, donde la muestra en la vejez, en una ubicación entre Italia y Buenos Aires, y donde se evoca el trabajo de escultura mediante una obra que se vislumbra hacia el fondo. Es una mujer sola en el medio de un contexto masculino. Como señala la directora, abro cita, mediante ellos ingresaba a la escena la sociedad de su tiempo, completamente bajo el poder de la masculinidad y poniendo en evidencia la autopercepción de Lola como una igual. Bueno, voy a pasar algunas imágenes de esta obra y meterme un poquito en las otras. Al finalizar, la actriz es cubierta con una tela de la escultura que está ahí en el fondo, como si fuera una capa que la envolviera y como si cargara literalmente la vida sobre sus espaldas y la vida simbolizada en esta obra que fue emblemática. Bien, elegía Lola Mora, que es la siguiente. Acá plantean desde una propuesta de teatro de acción, el teatro de acción, este grupo que dirige Eduardo Gilio, plantea su trabajo como un ritual escénico, refiriéndose a una intensa ceremonia de palabras, acciones, movimiento y canción que convoca en escena, en símbolos, la vida de una mujer argentina. Acá nos proponen a una sola intérprete, que por un lado es una actriz joven, que podría emular al artista en un momento de gloria, y que una de sus primeras acciones es prender fuego unos papeles en un recipiente que luego ubica en un lateral, y con esto hace alusión tanto al inicio como al final de su vida y al mito de las cenizas que vuelan esparcidas por el aire. Y como me estoy pasando de tiempo, lamentablemente, esta propuesta es mucho más performática. La actriz va sacando diferentes elementos, canta, incluso muestra al personaje como sumido en un mundo entre locura y dolor. Finalmente, la tercera obra, que es una obra más de danza no, es una obra de danza que utiliza visuales, se apoya en el lenguaje del flamenco, se construye un universo simbólico del artista valiéndose de, de la danza y de proyecciones, y se apoya sobre todo en esa obra emblemática de Lola Mora, que es La Fuente de las Nereidas, construyendo entre las tres mujeres la fuente a través de la danza, jugando con el movimiento que genera la danza y el movimiento de la escultura. Acá podemos pensar la relación entre la fortaleza y el dolor que se ve y que construye la figura de Lola Mora a partir de este lenguaje flamenco en la composición, y bueno, a través de esta fuente tan famosa, y ver cómo el flamenco es soporte simbólico de la atmósfera afectiva que rodeaba a Lola Mora en tanto mito, porque la danza flamenca también porta como un sufrimiento, pero lo propone desde un individuo fuerte, quizás en este caso fortalecido por el dolor. Entonces, nos interesa tomar el mito que se construye alrededor de la figura de Lola Mora, y de Lola Mora que termina sus días sola y abandonada, incluso tiene un deterioro cognitivo y va vagando por la calle. Tenía un cartel que decía su dirección, vivía con unos familiares, y decían que muchas veces la encontraban al lado de la fuente. Quiero traer a Ahmed y señalar que el dolor se refiere a una herida, y que en los modelos políticos de subalternidad esa herida se fetichiza, por lo que empieza a ocupar el lugar de la identidad misma. La identidad, cito, separa a la herida de la historia de haber sido herida o lastimada.
se convierte a la herida en algo que simplemente es, en vez de algo que ha sucedido en un tiempo y espacio, lo que resulta problemático políticamente porque se corre el eje de lo que se debería discutir, en este caso el dolor de Lola Mora. ¿Es por haber terminado sola, abandonada, o es por el castigo de haber sido una mujer empoderada que se vinculó con el poder político como si fuera un hombre? Y con esto termino la exposición, así no nos pasamos. Muchas gracias. Bien, corriendo a esta velocidad que nos dan la posibilidad de las redes, posibilidad e imposibilidad, imposibilidades del mundo virtual, vamos a continuar con Cintia Vázquez de la UNICEN y un trabajo que se titula La audiodescripción y el campo sonoro escénico como herramientas de accesibilidad creativa dentro de la formación vocal actoral. Cintia, no está Cintia. Estaba recién, bueno, tal vez se Ahí la desconectó. vuelvo a admitir, Dulcinea. Ahí está, buenísimo. Cintia, Sí, acá estoy. Se me cayó mi conexión de internet. bueno, justo te acabamos de presentar con tu trabajo. Ah, Sí, buenísimo. sí, así que sí, Llamemos a sí. los astros de la internet. Sí, Un de eso segundito estábamos que hablando. tengo replicadas tengo como un delay. Ah, A ver si ahora puedo estás resolver. doble. Acá estás como Sí, doble. Sí. a ver que pueda salir de donde estoy duplicada. A ver si cierro acá. Ahí te muteé, Cintia, donde no tenés la cámara, Ah, ¿ves? gracias. Sí, bueno, ahora sí. Bueno, voy a compartir pantalla. Adelante. Ahí, ahí se ve, ¿no? Sí, ahí vemos. Bueno, ahora perdí. No, porque ahora no puedo tocar la presentación. A ver si dejo de compartir. ¿Vas bien? No. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí, lo A la vemos. presentación. Perfecto. Bien, ahora sí. Bien. Bueno, la investigación que estoy abordando tiene que ver con un trabajo sobre audiodescripción y campo sonoro escénico como herramientas de accesibilidad creativa en la formación vocal actoral. Este trabajo se desarrolla en el marco de una cátedra de la cual soy jefa de cátedra, que se llama Educación de la Voz 2. Los procesos creativos que vamos a abordar a continuación refieren a el trayecto de estudiantes de segundo año de la carrera de licenciatura y profesorado de teatro de la Facultad de Arte de UNICEN. A su vez, la cátedra articula con dos proyectos, una práctica socioeducativa y un proyecto de extensión, de los cuales soy directora en ambos casos, y estos dos proyectos se articulan con APRONOVID, que es una asociación de ayuda a personas con discapacidad visual y disminución visual. Eh, Desde la cátedra nosotros trabajamos muy aferrados en la relación entre voz escénica y escucha. Desde ahí siempre es una buena referencia contar con la referencia de Cicely Berry, quien dice que la voz es una mezcla compleja entre lo que uno escucha, cómo lo escucha y cómo hace jugar eso que escucha en términos de su personalidad y experiencia. Es entonces que nosotros entendemos que el trabajo sobre prácticas sonoras vocales situadas e inclusivas puede fomentar
una gran ampliación del registro expresivo vocal de los estudiantes y a su vez un accionar social comprometido creando canales de apoyo comunicativo, en este caso no visual, para la escena teatral. En base a esta postura es que trabajamos en varias líneas de acción que ahora más adelante las voy a profundizar. Como diría Haraway, es necesario para tener una visión más amplia estar anclado en un sitio en particular, así que nuestro anclaje teórico respecto a la discapacidad tiene que ver con plantear el trabajo desde la asunción de un modelo de discapacidad social, en donde entendemos que todos los sujetos son los sujetos de la sociedad, somos los que podemos construir modos de opresión social en la cual producimos situaciones de discapacidad que segregan o excluyen a las personas para una vida igualitaria en sociedad. Es decir, que con este postulado entendemos que las personas en sociedad también podemos tener un rol activo para deconstruir esas barreras, esos obstáculos y poder tener garantías de un acceso para todas las personas en igualdad de condiciones. En base a esto, también adherimos a lo que tiene que ver con accesibilidad cultural. Hay leyes internacionales que entienden que el acceso a la cultura es un derecho, como por ejemplo la ley 26.378 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en base a esto también es que adherimos al trabajo con accesibilidad creativa, la cual funciona a manera de soporte que traduce la información de la escena, obviamente orientada a la expectación de distintos públicos. En este caso puntual, trabajamos con públicos con discapacidad o disminución visual. Puntualmente abordamos dos campos de trabajo, uno que es un poco más conocido, que tiene que ver con el trabajo sobre audiodescripción, el cual vamos a entender que es un soporte que traduce la información visual de la escena al plano de la palabra, al plano oral. Y luego hacemos un poco más de innovación en el campo de la accesibilidad creativa y empezamos a trabajar con la composición de campo sonoro y aural como un aspecto que hace que la mayor parte de la información de la escena y la dramaturgia tenga que ver con el plano sonoro, lo cual en una función para personas con discapacidad visual es un plano que es fácilmente captable. Entonces, los estudiantes comienzan un proceso de trabajo que dividimos principalmente en tres etapas de trabajo. La primera es la exploración del campo acústico aural, la segunda la confección de dramaturgias vocales sonoras y la tercera etapa que es la implementación de la audiodescripción. Lo que tiene que ver con la primera etapa, trabajamos con distintos tipos de escucha, fundamentalmente aquellas que tienen que ver con la exploración del campo acústico, es decir, con la materialidad vibracional del sonido, lo que refiere a lo vibratorio. Entonces, realizamos escuchas de paisajes sonoros, los hacemos grabar paisajes sonoros de la ciudad de Tandil, que es donde estamos, y hacemos exploraciones acústicas del espacio, de objetos, de voces. También practicamos lo que es la escucha acusmática, que es esa escucha que está en donde está minorado el sentido de la vista, y trabajamos con vendas, a veces con luz apagada. Y luego de esta etapa pasamos a la exploración de lo que se denomina campo aural. Ahí Victoria Polti va a definir el campo aural como aquel campo en el cual se revelan aquellas tramas de poder que ocurren en las capas que construyen la sonoridad de un sonido. Ahí, para explicar la oralidad, a mí me parece interesante comentar un hecho que ocurre acá en Tandil en pandemia. Hay un diario que está ubicado en el centro de la ciudad, y ese diario, en época de pandemia, a las 6 de la tarde, cuando había una especie de toque de queda, sonaba una sirena todos los días. Uno pensará, ¿qué problema hay con esa sirena? Bueno, la gente de Tandil hizo una juntada de firmas para que deje de sonar ese sonido, porque era una sonoridad que estaba vinculada a la época de Guerra de Malvinas y dictadura, en donde cada vez que había toque de queda o amenaza de algún bombardeo sonaba la sirena. Obviamente esto habilitaba todo un imaginario en las personas de Tandil, en donde se nos ponía la piel de gallina cada vez que escuchábamos esta sirena. Y a mí me parece un ejemplo claro para entender la oralidad. Digo, estas capas subjetivas que hacen que un sonido no sea solo lo que tiene que ver con la propiedad acústica del sonido.
De esta forma, entonces, también trabajamos lo que tiene que ver con la escucha situada, es decir, poder explicitar desde dónde uno escucha respecto a la singularidad y respecto al colectivo del cual forma parte o los colectivos de los cuales forma parte, y toda esta información la trasladamos al campo escénico. Los estudiantes trabajan fundamentalmente con escenas de teatro por la identidad y de teatro abierto. Entonces, de esa manera trabajamos, por ejemplo, con metáforas sonoras. Por ejemplo, en una de las obras es una obra que sucede en el mar y se hace la mención de que pasan peces. Esos peces refieren a que caen cuerpos en el mar. Bueno, los estudiantes trabajan sonoramente con agua y demás para poder generar esas metáforas sonoras y poder tomar postura desde la construcción sonora. Bien, como última etapa de trabajo vamos hacia la audiodescripción, en donde se realizan distintos tipos de ejercicios, algunos que tienen que ver con improvisaciones, y también pensar la audiodescripción no solo desde un rol neutro, sino ponerla a jugar con la teatralidad, por ejemplo, personajes que audiodescriban. Y la última etapa de trabajo es el trabajo propiamente en el territorio. Esa imagen que ven es en las instalaciones de APRONOVID. Es un grupo de estudiantes que cursó el año pasado la cátedra y las personas ciegas que concurren a la institución de APRONOVID. Nosotros ahí lo que hacemos es llevar las escenas que los estudiantes trabajan y las personas con discapacidad hacen la expectación y pueden cumplir un rol que se llama el rol de tester. Este rol solo lo pueden llevar adelante las personas con discapacidad porque son las únicas que pueden testear el trabajo. Hay un dicho sobre la discapacidad que dice nada de nosotros sin nosotros. Entonces nosotros también trabajamos en la formación de ese rol de tester para estas personas que en un principio nosotros notamos comentarios como de parte de ellos que dicen, ¿quiénes somos nosotros para hablar de teatro? Bueno, hay una actitud de liderazgo y de formación que trabajamos para que ellos se sientan con la propiedad de que son los únicos que pueden hablar de cuál es la información necesaria que necesitan para entender la escena y que tiene que estar traducida hacia esa audiodescripción. Eh, para finalizar el trabajo, hacemos una apuesta en común en donde los estudiantes comparten sensaciones y todo aquel atravesamiento que produjo ese proceso de trabajo y la gente de APRONOVID también. Debo decir que este año estamos replicando la experiencia, estamos entrando dentro del ciclo de la jornada de sensibilización que hacemos para entrar en la temática de discapacidad y accesibilización de contenidos teatrales, así que como parte de la conclusión también, a los que aspiramos es que con este trabajo se sigan replicando la generación de dispositivos accesibles y que podamos contemplar a todo lo que tiene que ver con el campo sonoro como una de esas herramientas que actúa a favor de la inclusión de todos los públicos, sobre todo entendiendo que hay muchos públicos con discapacidad que no concurren al teatro justamente por la falta de accesibilización de contenidos. Así que es importante para nosotros que este camino siga y que los futuros graduados puedan tener la autonomía para poder seguir replicando estos dispositivos en sus futuras creaciones como docentes, como directores. Y ahí cerramos. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Cintia, también por el tiempo. Bueno, vamos a continuar con el siguiente trabajo. Dejar de compartir la pantalla. Continúa la expositora Marina García Barros, del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, Universidad de Río Negro, con la conferencia precaria, performance y práctica política en escena, metodologías emancipadas a la hora de investigar en artes Patagonia. Buen día. ¿Se escuchan bien? ¿Ven? ¿Estamos en orden? Esa parte. A ver, no te escuché muy bien y necesitamos sacar el compartir pantalla que está todavía. Ah, porque yo puse el mío. No, claro, ustedes no lo están viendo. No, Y estamos voy a... viendo lo de Cintia todavía. A ver si...
Ahí Ahora va. sí, ahí volvimos. Bueno, esto va a ser a contrarreloj, ¿no? Estoy con doble sonido, por eso quiero saber si me escuchan bien. Y ven ahí la pantalla. Sí, vemos la pantalla y ahí te escuchamos bien. Bien, buenísimo. Bueno, entonces así no apago la doble pantalla que tenemos. Bueno, Ok. esta comunicación se inscribe de alguna manera en lo que se llama el Instituto de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo, el CITECDE, de la Universidad Nacional de Río Negro, que integro recientemente como asociada bajo un proyecto que se llama Acción Barroca, Performatividad Crítica y Economías Alternativas, que lo dirige Ángeles Smart. También se inscribe, o podríamos decir que da cuenta de mi recorrido como teatrista, actriz, directora, gestora cultural y como docente de metodología de la investigación en artes para la licenciatura en artes visuales de la Universidad Nacional de Río Negro y metodología y práctica teatral para el profesorado de teatro del IUPA, que es el Instituto Universitario Patagónico de las Artes de la provincia de Río Negro. A partir de esto que nos convoca este congreso y este intercambio. Esta presentación se sitúa intencionalmente en ese estado fronterizo entre la exposición teórica y la acción performática, estableciendo una conferencia precaria, una forma anómala de producción colaborativa que busca poner en escena las tensiones fundamentales entre la praxis artística y su forzada traducción a formatos investigativos tradicionales. La precariedad no es aquí una deficiencia, sino una condición metodológica que acoge la indeterminación, el juego y el azar, elementos que son esenciales en la producción de conocimiento a través de la performance. La performance es parte de ese estado fronterizo o liminal de muchas investigadoras, artistas, ciudadanas, contemporáneas que cada vez más desarrollan estrategias para intervenir más activamente en el espacio público y trascender los acotados límites de sus propios campos de origen, sean los académicos, pedagógicos y o artísticos. Les propongo un ejercicio de reflexión-acciones, que parte de la propia producción reflexiva, pero que supere sus objetivos más específicos para aportar a la construcción de un pensamiento en común, en comunidad. Se trata de pensar nuestras investigaciones producidas en el marco académico en su articulación con instancias de praxis transformadora, así como reflexionar sobre las condiciones de producción de nuestro trabajo. Al mismo tiempo, me interesa promover el encuentro e intercambio entre distintos lenguajes para favorecer una perspectiva crítica sobre el quehacer y los límites de cada disciplina. En este momento, el medio artístico es disperso, está lleno de procedimientos e ideas, pero con algunas o sin lógicas que los compongan previamente. En cierto sentido, todo es posible y por esto mismo todo también genera un alto nivel de incertidumbre y de caminar en tinieblas. Esto nos plantea una subjetividad protagónica, puesta en primer plano y nos obliga a reflexionar al respecto. ¿Cuál es el estímulo para producir e investigar? ¿Cuál es el soporte de mi hacer? ¿Qué tipo de conocimientos y saberes producimos desde el campo artístico? Esta conferencia precaria tiene un instructivo, tiene colaborantes, tiene asistentes, citas y referencias que cada asistente descubre, reflexiona, resuena. En tanto se desarrolla la ponencia, paren que no se están moviendo las placas, ahí va, ahí está. También dialogamos, escuchamos, reflexionamos, ponemos el cuerpo en este territorio incierto al servicio de la incertidumbre. Producimos colaborativamente escenas, imágenes, discursos sobre los cuales ninguna de nosotros, ni siquiera yo, devenida en performer, tenemos control último de lo que acontece. Si estuviéramos de manera presencial, acá en este momento se leerían estas instrucciones anómalas y las acciones para cada colaborante individual y colectivo. Es una conferencia pensada para un formato presencial, pero bueno, la he adaptado al formato virtual. Pero como estamos en esta virtualidad, quedará pendiente esas mayores intervenciones performáticas para otro encuentro. De todas maneras, yo vengo a compartirles mis incertidumbres, a mostrarles las tinieblas de mis reflexiones, ponerle cuerpo a las palabras, construir micropoéticas en comunidad. Yo vengo a ofrecerles mi corazón.
yo vengo, que es algo así como, digo, yo vengo a proponerles un sueño en un marco académico, ¿no? Colaborantes, a partir de este momento y durante el tiempo que lo deseen, cada vez que enuncie la palabra investigación y la palabra arte, podrán, y sus derivados podrán accionar de alguna manera, escribir una palabra asociada al chat, apagar o encender la cámara, abrir el mic, emitir algún sonido, lo que se les ocurra puede ser parte de este juego en conjunto. Por otro lado, van a ver que aparecen colaborante 1, 2, 3, 4, y dado el tiempo que tenemos que es acotado, no los voy a asignar con un rol, los voy a liberar de esa tarea. Eh, Introabducción. Me interesa reflexionar en torno a la investigación en artes y la necesidad de pensar, imaginar, producir metodologías emancipadas. Llevamos un tiempo escuchando hablar de investigación en y a través de las artes, prácticas artísticas como investigación, investigación y prácticas artísticas, artista como investigadora, artista con perfil de investigadora, artistas investigadores y una serie de múltiples combinaciones que las podría seguir ejercitando. Cada una de estas combinaciones contiene y a veces yuxtapone conceptualizaciones teóricas, sobre todo de la epistemología y la metodología, así como políticas y prácticas que tensionan el campo del arte y de la ciencia en el marco académico. Tenemos entre manos un tema híbridamente complejo, se ha puesto en escena la necesidad de pensar y practicar desde otras aproximaciones las relaciones, los vínculos, las filiaciones entre la praxis artística y la investigación en el marco universitario. El tema de la investigación en las artes se ha colocado en la agenda del debate público y académico y en el desarrollo mismo de la práctica artística. Ya se ha vuelto un lugar común hablar de arte contemporáneo en términos de reflexión e investigación, no solo desde autopercepción que tenemos los propios artistas, sino también en los contextos institucionales, desde las regulaciones de financiamiento hasta el contenido de los programas académicos y los laboratorios o residencias artísticas. Investigación y reflexión ha sido la dupla verbal más usada en la última década, tanto por la práctica como por la teoría y la crítica artística. No solo ha dejado de ser uso verbal exclusivo de las universidades, centros de investigación independientes y o agencias consultoras, sino que cada vez más artistas e instituciones artísticas llaman investigación a sus actividades. Entonces, en el debate sobre investigación en artes, afloran y se reversionan preguntas como los que se hace el colaborador o colaborante número 1 en este momento. El arte y sus modos de expresión reconocen su singularidad tanto en el hacer como en la producción de saberes y teorías. La investigación artística se articula con la docencia, con la formación en artes, transmitiendo técnicas, procedimientos, saberes. Somos parte de un cambio epistemológico en la articulación entre el campo de las artes y la universidad, y esto ha generado la producción de conocimientos específicos en relación a la praxis artística. La artista. Hoy es reconocida como productora de saberes, como pensadora e intelectual específica. La artista, desde su praxis, para su praxis y sobre su praxis, genera pensamiento constante de distintas formas, según las poéticas y las metodologías que aplique, es decir, según la forma de trabajo, los procedimientos estructurales y la concepción de arte que tome. Entonces, uy, la artista es la que más sabe sobre su obra, sobre la dimensión poética de la misma y sobre su propia modalidad de trabajo. La investigación en artes no puede desconocer esto. Los saberes de un artista van más allá de la esfera de su producción. Por este motivo entendemos relevante valorar ese pensamiento, visibilizarlo y registrarlo a través de diferentes recursos. Esos saberes constituyen una visión de mundo, una idea de arte y una relación entre ambos. Toda artista está investigando todo el tiempo, tanto en el hacer, en la reflexión sobre su hacer,
y en el registro de la experiencia. Es decir, la artista es productora de conocimiento, de saberes desde, para y sobre la praxis artística. En la investigación en artes es relevante pensar las prácticas, pensar el pensamiento que se produce y las relaciones entre práctica y pensamiento artístico. Esta relación no necesariamente es de complementariedad, sino que también se vuelve una relación compleja. No hay dudas que el campo de la investigación en artes crece y se irradia día a día, profundizando en fundamentos teóricos, metodológicos, epistemológicos. Esto puede verse en cantidad de carreras, especializaciones de grado, posgrado, etc. Quizás observar qué pasa en el mundo del artista y cómo se articula su trabajo reflexivo sea necesario en este momento, ya que hoy tiene conciencia sobre la relevancia de su función productora de un pensamiento específico, pero carece o tiene débiles herramientas que le permiten explicar ese pensamiento y articularlo de diferentes maneras. En este sentido, la artista contemporánea tiene la obligación de saber escribir sobre su obra, y para ese cometido es la teoría la clave. Dirá Boris Groy, por tanto, les dejo ahí para que lean. La tarea en el ámbito académico quizás sea también acompañar el trabajo creador con el registro de las producciones de pensamientos en arte. Explícitamente hacer consciente a cada artista en formación de su potencial como investigadores e intelectuales específicos. Ayudar en la autoobservación del universo de su trabajo-tarea, de sus procedimientos poéticos y sus conceptualizaciones. Que se detengan a observar el trabajo de otro artista, de un problema, del campo artístico, político, cultural, y escriban un texto sobre alguno de los aspectos que surjan de esa autoobservación y que consideren destacable. Actualmente circulan diferentes formas discursivas de hacer esta tarea. Ahí les dejo las diferentes formas para que las puedan leer. Cabe aclarar que actualmente muchas artistas toman diplomaturas, seminarios para adquirir saberes investigativos, científicos, académicos, ensayísticos, en paralelo a sus actividades artísticas. Voy a saltar alguna parte por los tiempos. Tenemos que ir redondeando. Bien. La investigación en artes es un proceso de construcción de conocimiento que incluye un proceso artístico, pero que, al exponerse públicamente, no resume la totalidad del conocimiento construido. El proceso de conocimiento es realizado por una sujeta que pone el cuerpo y de esta manera participa en la construcción del saber. La investigación en artes pone en juego un conocimiento artístico que se configura en un entramado de experiencia, subjetividad y tiempo. Mucho tiempo. Aquí les dejo algunos quienes acompañan a pensar estas reflexiones: Bourdieu, Said, Rancière, voy a saltear partes, Foucault, Chantal Mouffe, Rancière nuevamente, y vamos al final, quedará para leer en las actas. La práctica es en sí misma discurso. No es preciso inventar alternativas a ella para proponer su integración en el ámbito universitario. No es preciso inventar traducciones a lenguajes ajenos, ni tampoco fijarla en productos analizables. Pero es preciso realizar el esfuerzo de traducción y que la investigación no cancele la producción. La investigación en artes no podría funcionar como una actividad paralela o extraña a la práctica artística, sino como una dimensión de esa misma práctica. Y por tanto, la función de las universidades, responsables de abrir oficialmente espacios de investigación, puede ser pensada como la generación de condiciones que estimulen y faciliten el desarrollo y la continuidad de conversaciones entre personas activas en diferentes prácticas artísticas y donde los formatos disciplinares no sean los únicos ámbitos donde una investigación en artes puede tener lugar. Escucharíamos aquí a Fito Páez. Tenemos acá a quienes nos acompañan. Y ahí llegamos al Bien. final.
Gracias, A ustedes. gracias, Marina. Hablando del tiempo, bueno, estoy con otro trabajo nuevamente, voy a compartir, pero voy a pasar rápido y hacer una síntesis más o menos de lo que se trata. El trabajo se titula La violencia del erotismo en la danza del después como síntoma neoliberal. Yo pertenezco al Instituto de Arte del Espectáculo, coordino el área de danza. Vengo trabajando sobre este grupo hace varios años, analizando un poco sus obras, su historia, su poética. Es un grupo que nace en la década del 90. Les voy a compartir pantalla, pero voy a ir contando así, sí, no me paso mucho del tiempo, no sé si se ve. Eh, Se ve. Se ve bien, ¿verdad? Bueno, en realidad este trabajo que presento en este momento es como una reflexión respecto al cuerpo de la danza, entendiendo que la danza, las obras de danza como huellas cuerpoafectivas de su tiempo, como una memoria de una posible atmósfera afectiva generada entre lo individual y lo colectivo en términos de Hamed, en un contexto histórico y social, y ahí es que podemos insertar estas danzas y pensarlas y analizarlas como una marca que podría leerse como si fuera un síntoma coreográfico, porque es danza, coreografía, de un contexto político. Entonces, en relación a sus obras, pensamos que hay ciertas tensiones entre la violencia y el erotismo que manifiestan en sus obras, que mantienen un vínculo afectivo con ese periodo neoliberal inaugurado durante el gobierno menemista de la década de 1990, que en realidad aleja al erotismo de toda pulsión vital. ¿No? La idea de síntoma, o sea, por ejemplo, no me voy a meter mucho con todos los conceptos, pero en medicina se refiere como una señal, un indicio de algo que está sucediendo, que va a suceder y que tiene que ver con el nivel subjetivo del paciente. Y en términos más desde el psicoanálisis o para Lacan, por ejemplo, los síntomas son efectos del lenguaje, además de ser una manera que encuentra el sujeto de gozar como una satisfacción que conlleva al sufrimiento. O sea, entiendo acá el síntoma como si fuera una manifestación subjetiva colectiva que aparece en las obras coreográficas como señal de un malestar sin nombre frente a lo que se vive en el contexto sociopolítico, como una situación imposible de nombrar y que tiene que ver en este caso con el erotismo y la relación entre el erotismo con la violencia y con la violencia de género. En realidad quisiera tomar del grupo las últimas obras. En las primeras obras hay una relación más con la violencia que se observa en las acciones, muchas acciones de empujar, de correr, de desborde físico que hay entre los intérpretes, que parece que todo el tiempo se genera una ilusión de caos y donde se realizan acciones entre ellos que pareciera que se estuvieran causando daño, pero de una forma inocente, y genera a través de la empatía y de la empatía kinestésica del espectador, o sea, de algo que te resuena en tu propio cuerpo, esos como arrebatos de en cualquier momento algo se rompe, algo se cae, algo explota. A medida que va desarrollando el grupo su poética, se van refinando algunas cuestiones que tienen que ver también con el uso del desnudo en escena, que en las primeras obras era como un desnudo totalmente vaciado de erotismo y de sensualidad, eran cuerpos desnudos manipulados, donde a veces se producía una situación y una relación de sometimiento entre el cuerpo vestido y el cuerpo desnudo, pero un cuerpo que estaba vaciado de erotismo. Y a medida que se produce el desarrollo de su poética y a la vez el avance de las políticas neoliberales y de lo que significó esa ruptura de, de, de la, de la confianza en lo político y en la participación, ¿no? Eh, Debido a la ruptura de lazos que suceden en esa época, conocida también y nombrada como la espectacularización de la política, donde estaba vinculado la pizza con el champán, por ejemplo, ¿no? Que era casi, bueno, no me sale ahora la palabra, pero perverso,
¿no? Y obsceno lo que se veía en relación al poder, eh, aparece algo del erotismo en los desnudos, algo específicamente erótico en algunas de sus obras, y una generación de violencia en el espectador, por un lado, a partir de lo que muestra la obra, como por ejemplo esta escena que pertenece a Todos Contentos. Es una escena que parece como si fuera un primer plano a partir de la luz y la atmósfera que genera en la puesta, donde solamente vemos a una de las intérpretes comiendo un helado. Lo único que hace es estar chupando el helado, con todas las alusiones que eso puede tener, y después manchándose con el helado por la cara, restregándoselo. Un periodista, porque no realiza ningún gesto agregado a esa acción, más que chuparlo, pasarle la lengua, y un periodista supo leer esa escena como la insospechadamente erótica degustación de un helado, pero también en relación a las obras, analizan que esa consumación erótica nunca sucede, entonces solo lo que está generando es una tensión en la complicidad con el espectador. Después, a continuación, la siguiente obra, que es Hermosura, que sí es una obra donde realmente se habla del erotismo. Perdón, pero estoy yendo a una velocidad que me estoy perdiendo yo en mis propios papeles. Eh, Esta escena que reproduce como si fuera una escena de striptease, en relación al erotismo, también a la interrupción de la culminación del acto sexual, eso como un show erótico que estaba descrita como una sexy figurita de porno show de apariencia ardiente, pero más dispuesta a jugar con los instintos del público que con los propios. Ella va cantando y quitándose la ropa, la levantan, la usan de soporte, y ella juega también con los hombres, con los varones de esta obra. En realidad el grupo está compuesto por 4 mujeres y un varón, y para estas obras son convocados otros intérpretes masculinos, generando situaciones de pareja heterosexual, ¿no? Que automáticamente el público, debido también a la construcción social de los estereotipos, la vincula de esa manera. Ella en una escena, en esta escena grita bowling, por ejemplo, y los hombres se ubican como 3 palos que hace caer rodando. Un simbolismo del ejercicio de su poder a través también de la genitalidad de su género, cuyas metáforas populares también estereotipan una masculinidad cuya característica es que no puede refrenar su deseo sexual. En Patito Feo, que es la siguiente obra, también hay algunos momentos donde se da una situación que vincula el erotismo con la violencia de género, y que si bien no es leída en ese momento ni por la prensa ni por los propios intérpretes que vinculaban las escenas más que nada como con fantasías eróticas propias, hay una escena que es esta, en la que hay una mujer que está acostada y parece dormida, y el intérprete masculino, que está apoyado primero en el respaldo, la mira, la toca, mientras se va restregando por el sillón, se va acercando a ella, que está con los ojos cerrados y completamente dormida, hasta que ella se despierta, no lo ve y empieza a relatar como una especie de sueño. A partir de un sonido se da cuenta que el hombre está ahí y corre huyendo del hombre, que se le abalanza encima mientras ella dice no, por favor, no, por favor. Todas estas escenas son leídas posteriormente como escenas de acoso o incluso de abuso, y si bien en ese momento no estaba la perspectiva de género circulando, sí al correr de los años uno puede interpretar esas escenas claramente dentro de una perspectiva de violencia de género. Eh, Ellos en las obras se planteaban ese vínculo de las relaciones humanas, y las relaciones humanas en estas últimas, donde se vinculan en dúos, en duplas, se genera más esta relación de pareja y del juego de sensualidad, de erotismo, de conquista.
¿no? Pero en donde claramente estamos viendo unas situaciones de sometimiento. Respecto a la idea de roles de género en la sociedad, se observa el estereotipo de la pareja heterosexual, pero cierto juego sobre el lugar que ocupa cada uno y cada una a la hora de decidir. En una escena donde terminan los hombres peleándose por las mujeres y agarrándose literalmente a las trompadas. Y la quería traer perdido a la perspectiva de género y a la mirada de Rita Segato, y si bien esa perspectiva no estaba presente en el contexto de producción, había situaciones que llevaban a pensar la violencia ya contra las mujeres, como el caso de los asesinatos de Ciudad Juárez en México, y se empezaban también a realizar, empezaba a circular los encuentros de mujeres, si bien todavía no había un debate público que pusiera en circulación el tema. Rita Segato, que publica su libro Las estructuras elementales de la violencia en el 2003, que es el mismo año de Apertura en Proceso de Patito Feo, que es la última obra del grupo, plantea la desigualdad estructural entre los géneros y una mirada respecto a la violencia del hombre heterosexual que construye una masculinidad apoyada entre pares y el sometimiento de unos cuerpos por otros que están habilitados desde el patriarcado, como esa construcción social en la que estamos inmersos, donde vivimos, refiriéndose, Segato, cito, al mundo de las relaciones de género, su violencia inherente en la sociedad en la que vivimos. Inmersos como estamos en ese contexto, es inevitable entonces que esas relaciones atraviesen las producciones artísticas, así como nuestra manera de accionar en el mundo. Y en un país atravesado por ese humor sexual y soez que replicaba la televisión, donde Olmedo y Porcel, por ejemplo, como artistas del humor, era la máxima expresión, y donde había muchas situaciones de comicidad que se apoyaban en el acto de reírse de una mujer que además llevaba poca ropa puesta, no entiende o parece como tonta o es cómplice de esas alusiones a su cuerpo y a toda serie de chistes sexuales en donde el hombre manifiesta su hombría, ¿no? Porque en esta sociedad patriarcal, cito, el mandato expresa el precepto social de que ese hombre debe ser capaz de demostrar su virilidad en cuanto compuesto indiscernible de masculinidad y subjetividad mediante la exacción de la dávida de lo femenino, cierro la cita. Acto que además realiza frente a otros hombres que son cómplices de su relato. Como no tengo mucho tiempo para desarrollar ni para pasarle imágenes, quería decir, voy a dejar de compartir pantalla, que me interesa poner en tensión ese erotismo que aparece en las obras con la violencia de género. Si bien el erotismo, puesto en el cuerpo de la mujer como objeto sexualizado, pareciera como una expresión propia de la mujer y de su deseo, de expresión y de sensualidad, de sexualidad o de conquista, en realidad justamente está puesto como un objeto sexualizado para la mirada del hombre, que la consume como objeto. Por lo tanto, sí se inscribe dentro de una violencia de género. Bueno, es un trabajo, esta idea está en proceso, ¿no? Ver cómo se producen esas tensiones, porque la violencia del grupo fue leída en un principio, ellos mismos dicen que son hijos de la dictadura, ¿no? Que están atravesados por toda esa situación, están vinculados a todo el estallido que significó el regreso a la democracia y a los artistas que tomaron los espacios públicos en ese momento. Recién se conforman en los 90 como grupos, si bien venían haciendo algunas cosas, los intérpretes por partes separadas. Entonces, en principio, la violencia de esas acciones fue leída en relación a la represión de la dictadura, a la violencia de la dictadura, al miedo en los cuerpos, la compresión de los cuerpos en la dictadura. Pero a medida que el grupo va avanzando en el transcurso de 15, 16, 17 años, y comienza también, de vuelta después del estallido democrático, vuelve un gobierno neoliberal que retoma un poco ese proyecto económico de la dictadura, entiendo que empieza a haber otra relación de esos cuerpos, de ese erotismo, incluso de esa violencia que sale incluso como si fuera una pulsión, ¿no? Vital, como si fuera una protesta, una revuelta, revolución,
Bueno, y se empieza a mezclar con otras cuestiones que tienen que ver con lo que se construye en ese periodo. Pero que la última obra, esta Patito Feo, no hay muchas notas de que les hayan hecho, y hay un periodista que lo sigue, lo venía siguiendo hace tiempo, que es Alejandro Cruz, un periodista que escribe muchas notas sobre danza en el diario La Nación, que habla de Patito confundido, ¿no? Como que en la obra aparecen muchas situaciones que no se termina de identificar para qué lado van. Y muchas de esas situaciones, que lamentablemente no podía poner videos y demás, de esta última obra sí cruzan el erotismo y los vínculos de pareja, incluso en esa relación con el erotismo, con situaciones de violencia, de abuso, de maltrato físico, incluso en coreografías donde revolean a las mujeres y después quedan las mujeres en el suelo, se juntan los hombres a cantar como si estuvieran ahí reforzando ellos su masculinidad de manada, y después se lleva cada uno su cuerpo a rastros, ¿no? Entonces es como, es muy difícil también hacer este análisis con esta perspectiva del tiempo cuando no estuvo en ese momento y tal vez ni siquiera los artistas, las artistas eran conscientes de eso. Me gustaría en estos minutos, como empezamos un poquito más tarde, tal vez tomarnos 5 minutos para poder intercambiar, ¿no? Porque acá hubo algunas cosas que tal vez nos cruzaron. Yo escuchaba sobre lo anémico y que tiene que ver con el exilio y también la represión de este trabajo tuyo de Maravillas, y también sentí algo de la memoria que leo en los cuerpos de la danza en relación a esto que portan, que está lo propio, pero también lo que uno porta de otros, de otra generación, quizás, ¿no? Como tal vez esa familia donde está el dolor de sus hijos, pero también el dolor que cargan de sus padres, que son los que fueron víctimas de esas situaciones de violencia política que los llevan al exilio. Eh, no sé si alguno alguna tiene ganas como de compartir. Saben que estos tiempos es tremenda la virtualidad. Necesitamos volver a la presencia. Está buenísimo que nos podemos encontrar en Murcia, Patagonia, no sé, de diferentes lugares, pero a la vez nos está pasando. Vengo de unas jornadas que hablamos de los umbrales críticos en la relación con la tecnología, ¿no? Y todo lo que Claro. cuesta de volver al cuerpo. Y estamos hablando de artes, ¿no? De artes, de poéticas, de mucha corporalidad y afecto. Pero Es la un poco pantalla plana, ¿no? lo que yo planteaba, ¿no? Sobre esto que Sí, es investigar en artes y dónde nos colocamos también, dónde están nuestros cuerpos, ¿no? Silvia Citro lo plantea muchas veces. A mí me pareció, me encantó la ponencia de Cintia porque su corporalidad mientras contaba no podía, era una necesidad, justamente nos interpela nuestro propio cuerpo a la hora de ponernos a compartir nuestras reflexiones y pensamientos, ¿no? Uno se, necesita esa activación. Y también una activación del otro lado, un poco esta era mi propuesta, ¿no? Del otro lado, que somos unos escuchas quietos, sin capacidad de interactuar y también en simultáneo están generando pensamientos, los que nos están escuchando, ¿no? Y movimientos y gestualidades. Bueno, a mí me fascina esa parte. Creo que que este grupos que parece tan disímil, nos fue encontrando, escuchaba la primera, la de Martín, sí. con la grupalidad tan específica, tan situada, y grupalidad y amigos, y ahora te escuchaba vos con el Descueve, yo vi muchas de sus producciones en esa época, y wow, fue una grupalidad amiga, o sea, no sé si tiene ese origen, pero la sensación yo como espectadora era que era un grupo familia amiga, una cosa así, ¿no? Y me hacía mucho sentido con lo que comentaba Martín. Nada, esas maneras de hilar. Y después lo de la discapacidad me parece súper interesante. Y esa figura del tester, que también lo conecto con lo que vos traías, Dulcinea, de las mujeres en el descueve, ¿no? Vamos a hablar, o sea, nada de nosotras sin nosotras. Es clave.
Por eso también creo que en la investigación teórica, por decirlo de alguna manera, tenemos que estar los que hacemos. O sea, nada de nosotras y nosotras, ¿no? Como tenemos que estar, supongo que, bueno, Dulcinea venía del palo de la danza. Sí, sí, sí. Eh, Sí, o sea, sabés que que, le hemos puesto el cuerpo. claro, recién pensaba cuando vos trajiste tu ponencia, había parte que decía colaborador uno, no sabía si leerla o no, digo, abro el micrófono y lo leo, esto está abierto para que lo Sí, leamos nosotras, nosotres, sí, ¿no? Y cómo sí, también pero no nos daba el estamos. tiempo. La idea era que sí que leyeran. Sí, pero también es como el formato, ¿no? El formato de ponencia y tal vez en o sea, si estamos en vivo y está la energía de los cuerpos y está la gestualidad y hay eh, toda otra situación que se da en presencia, que tal vez sucede eso espontáneamente, pero frente a una pantalla de la lectura uno como que está acostumbrado, bueno, habla uno, se calla, habla el otro, se calla, pasamos así con el cronómetro y Mm. no se da. Y pensaba, bueno, justo aquí el tema de la grupalidad de amigues y ser la amistad, grupalidad de amistad y grupalidad que crea y construye, pero vinculados como el arte y la vida, ¿no? Ese entrelazamiento de las vanguardias también. Y el de jueves sí, el de jueves incluso estaban vinculados y entre ellos y eran unos amigos de un lado, otros del otro, se juntaron y después hasta con los músicos ahí se hicieron parejas e hijos, ¿no? Y luego fueron siguiendo la vida, hoy en día todavía trabajan y se colaboran o trabajan juntos, Casela Mayra Bonar, Ana Frenkel Casela, o van haciendo duplas, colaboran, a eso. ¿No vuelve el descueve? No, volver no No. vuelve. No, Mm. volver no No son vuelve. como los músicos que cada tanto hacen. Bueno, andás a ver, pero no, Eh, se cumplieron 30 años en la pandemia de que se creó el grupo y hubo una bueno, intención de hacer algo, pero 2020, cuarentena, pensemos que con todo ahora eso. vuelve Soda Stereo. Ah, sí. O sea, todo es posible. Sí. Y después me pareció muy interesante esto de crear una obra desde lo sonoro, ¿no? Todo lo que se cuenta desde ese sentido, ¿no? Toda esa atmósfera, como hay en el cine, toda la atmósfera que te crean los sonidos, la música que te llevan hacia una determinada emoción. Como pasa por ahí una película de terror y hay gente que si baja el volumen puede ver la escena, como que es lo auditivo lo que te va generando, ¿no? Qué interesante eso. Sí, por un lado voy a linkear entre algunas cosas que dijo Marina y esto último. Sobre esto último, un poco creo que el atravesamiento de uno como además de docente, yo siempre digo uno primero es artista, después es docente, hace que la lectura sobre los procesos y demás estén empapados de ese apasionamiento y demás, y hace que uno salga a buscar los recursos teóricos para nutrir la actividad artística, o sea, el anclaje es distinto. Eh, y en base a esto, digo, hay una sensibilidad desde la cual uno investiga. Y creo que ahí está la puntualidad que hace como distinta la investigación en la práctica artística. En base a esto, con el trabajo con discapacidad, hay algunas cosas que suceden, como por ejemplo esto, digo, nosotros trabajamos puntualmente con personas ciegas, y cuando uno se entera o hace una especie de sondeo y ve que de una población de 10, 15 personas, quizás con mucha suerte, dos fueron alguna vez al teatro, o sea, cómo no vincularse y apasionarse con la tarea, ¿no? Y buscar herramientas y digo, esto está estudiado que hay una generalidad que personas sordas, personas ciegas no concurren al teatro porque no tienen cosas para ver. En el caso de personas sordas, no hay herramientas de accesibilidad para que puedan comprender lo que está sucediendo en escena. Gracias a Dios hay algunas líneas de acción en Argentina ahora, sobre todo el Teatro Cervantes, que está trabajando en esa dirección, eh, pero cuando uno se vincula con estas realidades, es como que el cuerpo, la historia propia te lleva a un lugar en donde la energía sale de algún lugar para la creación. Y la investigación sucede por sí misma, por pulsión, diría. Es una realidad que en los pueblos del interior, digamos, si en Buenos Aires quizás esta estadística sucede pensando que de cada 10 personas, 3, 4 con discapacidad concurrieron al teatro, imagínense en el interior.
Hay Pero, gente, nosotros por ejemplo en el proceso de trabajo en Apronovid, estamos trabajando con un taller de teatro musical y ahora a fin de año vamos a montar una obra con audiodescripción con ellos y tuvimos que explicar que era un ensayo, porque no sabían ensayar. Cintia, Entonces digo, la figura del el audiodescriptor teatrante, es un actor que está en escena y la que... realidad es que el rol que está como más desarrollado es el de una audiodescripción en neutro, que Ah, refiere simplemente a poder trasladar de modo oral la información sí, visual de la escena. Por ejemplo, eh, Gustavo se sentó en la silla. A veces hay información que uno la puede contar desde lo sonoro. Digo, por ejemplo, eh, si hay una puerta que se abre, uno lo puede resolver desde el sonido de una bisagra que está claro, yo oxidada, ¿no? en cine Entonces, lo he visto, la audiodescripción en cine, y bueno, es esa cosa neutra, pero me llamaba la sí, atención ese juego de que quien toma ese rol lo teatralice, digamos. sí, nosotros en la jornada que tenemos, que es parte de esta práctica socioeducativa, jugamos a ampliar un poco más la audiodescripción porque trabajamos con actores y actrices en formación. Entonces Claro. a veces jugamos con que los audiodescriptores son personajes que están como en una metaescena y Mm. discuten sobre lo que ven, a ver quién tiene la verdad de lo que está Ah, sucediendo muy en el bueno. chat, por Qué ejemplo. bueno. Y a su vez en alguna jornada también jugamos que haya un otro audiodescriptor, como en otro plano, que audiodescriba lo que está sucediendo con los audiodescriptores Con que los que son están personajes, debatiendo. ¿no? Entonces podemos generar como una meta escena interesante ahí, como una especie de laboratorio de la audiodescripción, ya que es un área que, si bien tiene un desarrollo, está todavía como un poco en pañales respecto fundamentalmente a lo que tiene que ver con la teatralidad. Claro. Bueno, ahí me avisa por cucaracha que tenemos que ir cerrando. Si alguna quiere hacer algún comentario sintético, 3, 2, 1, bomba de humo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, un placer escucharles. Gracias a todos, todas, todes. Y bueno, Agradecer, nos yo quiero leemos. leerles. Claro, nos leemos. A ver que eso también es un tiempo, el tiempo para leer en estos tiempos, Ujú. para otro trabajo. Muchas gracias, muchas Muchas gracias y a quienes nos Gracias. gracias. escuchan también. Gracias. Buen fin de Gracias. semana. Gracias Mateo, Muchas igualmente. muchas gracias. gracias. Igualmente.